Bueno, vamos a hacer el quinto ejercicio, que es típico en todos los exámenes que habéis ido haciendo, de 3 puntos, en el que me dan una función y me piden unas ciertas cosas. Fijaros que en este ejercicio nos están pidiendo buscar el dominio, asíntotas, crecimiento, decrecimiento y extremos relativos. No me preguntan curvatura, es decir, concavidad y convexidad y puntos de inflexión, pero lo vamos a hacer, ¿vale? Lo haremos aunque no nos lo preguntan. Empecemos por el primer apartado, el dominio. Vale, fijaros que es una función racional, por lo tanto tenemos que ver si el denominador se anula o no. Y fijaros que el denominador nunca se anula, porque x al cuadrado más 5. Fijaros que esto nunca puede ser 0, porque cualquier número elevado al cuadrado es positivo y si le sumo 5 me da positivo, nunca me va a dar 0. Si no os dais cuenta, pues haríais la ecuación x al cuadrado igual a menos 5 y aquí tendríais x igual a más menos raíz de menos 5, que ya veríais que no existe, ¿vale? Por tanto, el dominio son todos los reales, o si os gusta más, de menos infinito a más infinito. Vamos con las asíntotas. ¿Vale? Para buscar las asíntotas, fijaros, primero vamos a hacer las verticales, pero fijaros cómo el dominio son todos los reales, no hay. Como el dominio son todos los reales, tenemos que no hay asíntotas verticales. Vamos a las horizontales. Y recordad que para buscar las horizontales hacíamos el límite cuando x tiende a más menos infinito de la función y esto me tenía que dar un número y por tanto decíamos que hay asíntota vertical en i igual a a si cumplía esto de aquí. En nuestro caso, fijaros que si hacemos el límite cuando x tiende a más menos infinito de la función, esto será e elevado a 3, que es un número, dividido entre más menos infinito y por lo tanto esto da 0. Y esto nos indica que hay asíntota horizontal en i igual a 0. Tanto si la x tiende a más infinito como si la x tiende a menos infinito. Fijaros que aquí he representado la función con el GeoGebra, ¿vale? Fijaros que el dominio son todas las reales y fijaros que esta recta, la recta i igual a 0, que es esta de aquí, tenemos, tal como hemos visto, fijaros que en esta recta hay una asíntota horizontal, ¿vale? Tanto en el más infinito como en el menos infinito. Bueno, vamos a buscar asíntotas oblicuas. Recordad que como hay asíntotas horizontales, no hay oblicuas. ¿Vale? Bueno, y ahora vamos al apartado B. El apartado B que me dice intervalos de crecimiento y decrecimiento. Y para buscar intervalos de crecimiento y decrecimiento, que es lo mismo que monotonía, tenemos que derivar la función e igualarla a 0. Fijaros con la función, tenemos la derivada del numerador, que e elevado a 3 es un número, por tanto es 0 por este sin derivar, menos el numerador sin derivar por la
derivada del denominador, que es 2x, dividido entre denominador al cuadrado. Fijaros que me sale menos 2 elevado a 3x dividido entre x al cuadrado más 5 todo al cuadrado y ahora igualamos a 0. Y una fracción es 0 cuando el numerador es 0. Y ahora fijaros, menos 2 es un número y elevado a 3 es un número. Por tanto, para que esto me dé 0, la x tiene que ser 0, porque 0 por cualquier número es 0. ¿Vale? Pero si x es diferente de 0, como esto es un número diferente de 0, pues esto no me daría 0, ¿eh? Por tanto, aquí, fijaros que llegaríamos a la conclusión de que x igual a 0 sería el posible máximo o mínimo. Ahora cogemos la recta real. Tenemos el posible máximo o mínimo que es 0. Recordad que aquí en la recta real siempre tenemos que tener en cuenta los posibles máximos y mínimos y los puntos del dominio. En este caso, como el dominio son todos los reales, solo ponemos el 0. Y ahora buscamos un valor a la izquierda del 0, por ejemplo el menos 1, y otro a la derecha. Y miramos si la derivada es positiva o negativa. Si estamos en el 1, fijaros que esto siempre es positivo porque es un cuadrado. Esto es un número negativo. Y si sustituyo en el 1 me queda menos 2 por e elevado a 3 por 1, que es negativo, entre positivo, negativo. Por lo tanto, aquí la derivada es negativa y esto recordad que implica que la función decrece. Si ahora cogemos lo mismo con el menos 1, pues menos 2 por e elevado a 3 por menos 1, negativo por negativo positivo, me dará un número positivo. Y positivo dividido entre positivo me dará que la derivada es positiva. Y recordad que era la definición de crecimiento. Por lo tanto, como conclusión, tendremos que la función crece de menos infinito a 0 y decrece de 0 a más infinito. Fijaros que en el dibujo que hemos hecho aquí, en el GeoGebra, fijaros, la función crece hasta llegar al 0 y luego la función decrece. Bueno, vamos al apartado C que dice extremos sí existen. Y fijaros que ya lo tenemos en el apartado que hemos visto. Es decir, yo veo que en el 0 la derivada se anula, es decir, tenemos que la derivada en el 0 es 0 y además en x igual a 0 pasa de crecer a decrecer. Y por tanto ya me está diciendo que en x igual a 0 hay un máximo. Y el punto sería el 0 y ahora venimos a nuestra función y sustituyo en la función la x por 0 y quedaría e elevado a 3 dividido entre 0 al cuadrado que es 0 más 5. Y si lo hacemos con la calculadora, de hecho es aproximadamente 4, es 4,01. Por lo tanto, esto sería e elevado a 3 partido entre 5. Que fijaros que sería en el dibujo esto cuando la x es 0 y fijaros que esto es el punto 0 y e elevado a 3 dividido entre 5. Que esto aproximadamente, si cogéis la calculadora, veréis que es el 0,4. Y aquí, de hecho, se acaba lo que nos están preguntando. Vamos a hacer un apartado D, que será la curvatura, porque muchas veces os lo preguntan. Y puntos de inflexión. ¿Vale? Pero lo voy a poner en algún color. Ojo, que no nos lo preguntan, ¿eh? Pero así repasamos.
Y para hacer la curvatura, es decir, para ver si la función era cóncava o convexa, ahora hacíamos la segunda derivada. Tenemos la primera derivada aquí. Por tanto, fijaros, la derivada del numerador, que es menos 2e elevado a 3, por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar, por la derivada del denominador, dividido entre el denominador al cuadrado, es decir, x al cuadrado más 5 a la cuarta. ¿Vale? Fijaros, volvemos a repetir la derivada, ¿eh? La derivada del numerador, que es menos 2e elevado a 3, por denominador sin derivar, menos numerador sin derivar. Y ahora fijaros en la derivada. Es una potencia, por tanto, primero 2 por esto elevado a 1, que es esto de aquí. Y ahora por la derivada de lo de dentro. Vale, esto nos queda menos 2e elevado a 3, x al cuadrado más 5. Aquí quedará menos por menos más. Voy a juntar ya esto, ¿eh? 2 por 2 por 2 será 8, e elevado a 3. Y quedará x por x al cuadrado. Y multiplica a x al cuadrado más 5. ¿Vale? Ahora fijaros que todos los términos, todos, es decir, esto es un término, esto es otro término y esto es otro término, ¿eh? Y fijaros que todos los términos tienen un valor x al cuadrado menos 5 que se repite. Y por lo tanto puedo simplificar uno de ellos. Y me quedará menos 2e elevado a 3 que multiplica x al cuadrado más 5 más 8e elevado a 3 x al cuadrado. Dividido entre x al cuadrado más 5 elevado a 3. Bueno, tendremos menos 2e elevado a 3 x al cuadrado menos 10e elevado a 3 más 8e elevado a 3 x al cuadrado. Y fijaros que podemos sumar este con este y por lo tanto 8 menos 2 serían 6. Dividido entre x al cuadrado más 5 elevado a 3. Y recordad que para hacer la curvatura con cavidad y convexidad igualamos a 0. Y por lo tanto nos queda que 6e elevado a 3 x al cuadrado tiene que ser igual a 10e elevado a 3. Y por tanto x al cuadrado es 10e elevado a 3 dividido entre 6e elevado a 3, que podemos simplificar y quedaría 5 tercios. Y la x sería más menos la raíz de 5 tercios. Y estos serían los posibles puntos de inflexión. Que si cogemos una calculadora y hacemos 5 entre 3 y hacemos la raíz de este número, pues aproximadamente nos queda más o menos 1,29, un poco para que lo situemos. ¿Vale? Y ahora vamos a ver concavidad y convexidad. Ponemos la recta real. Tendríamos que poner los puntos del dominio, pero como son todos los reales, aquí no hay problema. Y ponemos los posibles puntos de inflexión, que tenemos menos raíz de 5 entre raíz de 3 y raíz de 5 entre raíz de 3. Y cogemos un valor a la izquierda, que como es menos 1,29, pues podemos coger el menos 2. Cogemos un valor aquí en medio, que está claro que el 0.
y cogemos un valor aquí, por ejemplo, el 2. Y empezamos con lo fácil, el 0. Vamos a la segunda derivada, que es aquí. Fijaros, el denominador 0 más 5 es 5 elevado a 3 es positivo. Esto será 0 y me quedará menos entre positivo y negativo, entre positivo y negativo. Por tanto, aquí es negativo. Si cogemos el 2 y cogemos la calculadora y hacemos 6 por e elevado a 3 por x al cuadrado, es decir, por 2 al cuadrado menos 10 por e elevado a 3, nos queda positivo. 2 al cuadrado es 4 más 5, 9 elevado a 3 positivo y por lo tanto aquí nos va a quedar positivo. Y si cogemos el menos 2 con la calculadora, pues nos va a quedar lo mismo, porque menos 2 elevado a 2 positivo, o sea, lo mismo que antes. Y por lo tanto, recordad, cuando era positivo tenía esta forma, que se llama convexa. Cuando es negativo tiene esta forma, que se llama cóncava o cóncava hacia abajo y la otra cóncava hacia arriba. Y como es positivo tiene esta forma. Y entonces, como conclusión, diríamos que es cóncava desde menos raíz de 5 partido entre 3 hasta raíz de 5 partido entre 3. Tenemos que es convexa, pues de menos infinito a menos raíz de 5 tercios. Y luego de raíz de 5 tercios a más infinito. Recordad que lo importante es que veáis que si es positivo tiene esta forma, si es negativo tiene esta forma. Hay libros que esta forma la llaman de una manera y libros que de otra. De hecho, vosotros habéis encontrado alguna contradicción en el libro, ¿vale? Le podéis decir cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo, ¿vale? Lo más lógico es esto. Yo incluso hay algún vídeo que os lo he puesto al revés porque en la solución del primer examen que me pasaron de vuestra carrera estaba al revés y nos quería liar, ¿vale? Pero esto de aquí es cóncavo y esto es convexo. Ahora, si lo llamaseis al revés, lo importante es que pongáis el dibujo, ¿vale? Es decir, que tiene esta forma, lo ponéis aquí. Pues tiene esta forma y tiene esta forma y así os lo contarán bien seguro, ¿vale? Porque lo importante es ver la forma. Y por lo tanto, fijaros que no nos lo preguntan, pero si nos preguntasen puntos de inflexión, ¿vale? Diríamos que en x igual a menos raíz de 5 tercios y x igual a raíz de 5 tercios son puntos de inflexión. Y los puntos serían pues este valor y aquí tendríais que sustituir en la función este valor para buscar la y. Y el otro punto pues tendríamos raíz de 5 tercios y la imagen de la raíz de 5 tercios. Y fijaros en el dibujo que hemos hecho con GeoGebra, ¿eh? Todo cuadra, es decir, la función crece hasta aquí y decrece. Fijaros que nos habían salido los puntos de inflexión, aunque no nos lo piden, en el punto aproximadamente hemos dicho 1,29, ¿eh? Fijaros que en el menos 1,29, pues por aquí cambia la curvatura y por aquí también el simétrico, ¿eh? Voy a hacerlo más simétrico aún, ¿vale? Y de menos infinito a este valor tiene esta forma, es decir, es cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo, cóncava hacia arriba. O, si queréis, convexa, cóncava, convexa. ¿Vale? Y con esto acabamos el ejercicio que os habían puesto en el examen. Recordad que esto, curvatura, no nos lo preguntaban, ¿eh? Es decir, el ejercicio se acababa aquí. Ahora haremos el último.